dice que aún David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová. O sea, es una alegría. No es, ay, tengo que ir porque ya si no voy, me dicen. No. Qué gozo es poder reunirnos, hermano. Porque sabemos una cosa, Dios está con nosotros. Y cuando les hay libertad, bendice, hermanos, hay sanidades. Cuando Dios está, a veces viene uno afligido, hermano, y sale uno liberado, hermano, de todo eso, porque Dios está con nosotros. A veces tenemos confusiones en nuestra mente por algún tema y de repente Dios te confirma, te ayuda y sales con un entendimiento más claro en tu mente, libre de confusiones, porque Dios está, tu Espíritu está. Entonces vamos a orar primeramente a Dios, pedimos que nos guíe. Padre, queremos darte gracias primeramente a ti por todas las cosas, por todos estos días de la semana que han transcurrido, Señor. Una sola cosa podemos decirte, Señor. Gracias, Señor. Nos has guardado, nos has ayudado. Señor, ha sido tu buena voluntad, Señor, que nos ha mantenido y sostenido, Señor. Y el día de hoy, Señor, estamos reunidos, Señor, congregados en tu nombre, Señor. Hoy queremos hacerlo, Señor, como cada vez que tenemos reunión, congregarnos en tu nombre, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Y hoy pedimos tu ayuda, pedimos de tu gracia, Señor. Padre, queremos que nuestro entendimiento y nuestro corazón, que sea tu Espíritu que nos hable, Señor. Que, Señor, tu palabra pueda llegar hasta lo más profundo del corazón de cada uno de los que están aquí, Señor. Padre, tú puedas tocar vidas, puedas tocar corazones, Señor. Hoy hagas un milagro, Señor, de salvación, Señor. Padre, en el corazón de aquellos que vienen, Señor, y quizá anhelan, Señor, una cosa, conocerte. Hoy obra, Señor, en ellos, Señor. Padre, nuestro anhelo es conocerte a ti, Señor. Padre, bendícenos, bendice nuestra reunión y sea tu Espíritu Santo que me ayude también a poder transmitir tu palabra, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Pues bueno, buenas noches a todos, sean bienvenidos, todos los que han estado asistiendo, los que nos ven también a través de la transmisión, también sean bienvenidos. Dios quiere hablarnos el día de hoy. Si hay algo que podemos entender a lo largo de la historia, es el anhelo de Dios de poder obrar en la vida del hombre, de cómo interviene Dios en la vida de las personas. Lo podemos leer a lo largo de la Escritura, que mientras el hombre vaga sin Dios y sin rumbo, Dios es el que lo busca, Dios es el que lo transforma, ¿sí? Y Dios es el que ayuda a cada uno para que pueda verdaderamente buscar a Dios y ser una persona totalmente diferente. El domingo veíamos algo que es importante. Hablábamos acerca de lo que es el pecado. Hablábamos y entendíamos que todo pecado es un acto voluntario. Nadie puede decir a mí obligado, yo no hago porque pues mi familia no busca, o porque mi papá no busca, o porque a mí me dijeron. No, todo pecado es voluntario. Lo haces porque quieres y no lo dejas porque tú no quieres, ¿sí? Eso veíamos. Tú no dejas el pecado porque no quieres, porque gracia, hay gracia. Dios tiene el poder para salvar. Veíamos también cómo las personas suelen caer en engaños, pensando que como yo nací pecador, pues obligadamente yo tengo que pecar. También Dios nos hablaba y derribaba también ese argumento de muchas personas que dicen, no, pues es que yo así soy. No, no naciste así, te hiciste así, ¿sí? Entonces, incluso veíamos como algunas personas que consideran la idea, sobre todo en nuestros tiempos, que la persona piensa que las personas nacen así, pobrecitos, nació así y pues bueno, hay que comprenderlo, ¿sí? Sin embargo, dice la Escritura que Dios creó al hombre recto. El hombre se pervierte. El hombre pervierte su camino. La mujer pervierte su camino. Es algo que está en el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque así lo quiere hacer. Pero no es que Dios lo haya creado así. No. Porque saldrá alguien que dirá, pues yo nací borracho. Mi pecado, la borrachera, y pobrecito de mí tiene que entenderme. No cabe la razón.
que no nacieron así. Hoy vamos con la ayuda de Dios a mirar que entendiendo lo que tiene que ver con el pecado, que es algo voluntario, es quebrantar la ley de Dios, es infringirla, es elegir pecar, elegir hacer lo malo y desechar lo bueno. ¿Sí? Entonces veíamos que la persona llega a ser culpable delante de Dios en ese momento porque elige. Tienes la capacidad de elección entre dos cosas: pecar o no pecar, entre mentir o no mentir. Entonces el día de hoy vamos a abocarnos a lo que es el arrepentimiento. Ya vimos el pecado. Bueno, ¿qué tiene que ver con el arrepentimiento? ¿Qué es lo que la persona tiene que entender acerca del arrepentimiento? ¿Sí? Acerca del tema del día de hoy se llama el arrepentimiento. Es un tema amplio también, pero vamos a concentrarnos en mirar algunas características del arrepentimiento. ¿Qué es lo que lleva? ¿Cómo puedes ver que una persona se ha arrepentido? ¿Cómo puedes identificar que tú ya te arrepentiste o no te has arrepentido? Porque puede ser que pienses, no, es que yo voy bien, pero quizás no estás arrepentido. Y hay algunos que siguen dando vueltas y vueltas y vueltas porque no creen que Dios puede perdonar. Entonces, vamos primeramente al libro de Hechos, por favor, Hechos capítulo 8, por favor. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Versículo 4. Vamos a mirar lo que ocurre en una persona, qué es lo que pasa, qué es lo que conlleva, y todos los que estamos aquí, hermanos, podamos entender. A veces no sabemos cómo transmitir una palabra de arrepentimiento, porque simplemente venimos, lo escuchamos y como pensamos que nuestra mente es fotográfica y ya lo sabemos todo. Es necesario que tomes nota. ¿Para qué? Para que en un momento dado tú puedas ayudar a alguien. ¿Sí? Puedes ayudar a alguien para que también te saques de dudas, porque puede decir, no, el hermano dice, no, pero ¿dónde lo dice? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice Hechos capítulo 8, versículo 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. ¿Te das cuenta que la predicación no gira en torno a un hombre? Gira en torno a Cristo, porque Cristo es el que perdona. ¿Qué más? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué hacía? Pon el versículo anterior. ¿Qué hacían las personas? ¿Cómo escuchaban las personas a Felipe, hermano? Atentamente. Estaban concentrados, escuchando. ¿Qué más dice? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pero, ¿cuál era la predicación de Felipe? A Cristo. Como consecuencia, Dios en su misericordia hace milagros. Si tú buscas milagros, nunca vas a poder conocer a Cristo, porque lo que quieres es milagros, ¿sí? Pero si tú buscas a Cristo, vas a encontrar la salvación. Y si Dios quiere sanarte, te va a sanar. Y si Dios quiere mantener la enfermedad en ti, te aseguro que va a ayudar a que puedas sobrellevar la enfermedad. No te vas a quedar, ¿sí?, sin la ayuda de Dios. ¿Qué más dice? Así que había gran gozo en aquella ciudad. Imagínate la bendición. Cuando hay gozo, cuando hay salvación, la gente que salva está llena de gozo porque ha encontrado la salvación, ¿sí? Imagínate que aparte de encontrar la salvación, se sanan. O sea, imagínate el gozo que había. ¿Qué más? Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Vamos a detenernos un tantito aquí. En el versículo 9 dice: había un hombre llamado Simón. ¿Qué es lo que practicaba Simón anteriormente? La magia, la brujería, la hechicería, ¿sí? ¿Y qué hacía con la gente? Lo engañaba. Por eso los que recurren a la brujería son engañados. El diablo es engañador.
Es que te voy a hacer trabajito, lo que hace te engaña. Satanás no puede echar fuera a Satanás. ¿Sí? No puedes que lo vamos a quitar de él. No, lo que te va a hacer es engañarte más para que tú creas y seas consumido en la hechicería, ¿sí? En el engaño. Y él se hacía pasar por alguien muy grande, una persona muy importante. ¿Qué más dice? Versículo 10. Así que a él se oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. ¿Cómo vivían estas personas? Engañadas. Simón los había engañado pensando que hacía grandes cosas y la gente decía: es Dios. Dice la Escritura que ellos vivían engañados pensando que era el poder de Dios. Tú puedes incluso equivocarte pensando de que, ay, pero es que ahí había sanidades y milagros, es que creo que eso es lo correcto. Y mucha gente corre, por eso paga por sufrir un montón de gente allá. ¿Por qué? Porque viven engañados, creyendo que está la verdad allí, creyendo que está bien. Pero la Escritura dice que están viviendo engañados. ¿Por qué? ¿Qué dice? Ellos decían que este es el gran poder de Dios. Versículo 11. Y a este le oían atentamente, es porque con sus artes magias se les había engañado por mucho tiempo. Siguiente versículo, hermano. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13. También creyó Simón mismo. Acuérdate que ¿quién era Simón? Era un mago, un hechicero, ¿sí? Y dice que creyó Simón mismo. O sea, aparentemente, si tú lo ves hasta aquí, era un cristiano. Era un cristiano y dice, y habiéndose bautizado, ¿hasta dónde llegó Simón? Hasta bautizarse. Yo estoy bien. Bautiza. Y entonces, Felipe, ¿sí? Lo bautiza. Y viendo señales, y estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, él estaba asombradísimo de todas esas cosas. Y acuérdate, ya estaba bautizado, ya estaba entre los que decían que ya eran cristianos. ¿Sí? Hermanos, esto es algo importante. O sea, no puede decir que es que estoy en el grupo de los hermanos, yo ya estoy bien, voy a la gloria. Si hay algo en la cual estás mal, es mejor reconocerlo. ¿Por qué? Porque puedes estar en el grupo de hermanos, pero cuando Cristo venga, no vas a pasar, porque viviste engañado. ¿Sí? Viviste engañada, tú mismo te engañaste. Así vivía Simón, estaba asombrado de las cosas que ocurrían. ¿Qué más dice la Escritura? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, o sea, enviaron a los apóstoles. Siguiente, por favor. Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Pedro? Y cuando llegaron con Juan, orar, y los hermanos convertidos recibían el Espíritu Santo. ¿Sí? Recibían el Espíritu Santo. Pero no, es que estaban temblando, se cayeron, hicieron grandes cosas. Mira, por eso mucha gente confunde a veces lo que es la obra del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. La gente cree que va a temblar y va a sentir. Va a haber muchas cosas. ¿Sí? Va a haber quizá rayos, cosas que ocurren. Pero como veíamos el domingo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Se das cuenta que una persona que ha entendido que el Espíritu Santo ha sido bautizado, está el Espíritu Santo, se va a reflejar, como veíamos el miércoles pasado, se va a reflejar los efectos que tiene el Evangelio en la vida de una persona? Y el Espíritu Santo cuando viene, es inevitable que la persona, ¿sí?, manifieste las obras del Espíritu. ¿Lo vas a encontrar? El amor va a ser algo natural. ¿Qué más? Versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17. Entonces les imponían las manos, ¿y qué ocurría? Recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero. Les ofreció dinero. Él estaba asombrado. Acuérdate quién era Simón. Un mago. Había engañado a la gente, haciéndose pasar por algo muy importante. O sea, de alguna manera,
él, a través de esas artes mágicas, cobraba y se hacía cada vez más grande, ¿no? Y él dijo, bueno, ya me quité de aquí donde, bueno, dicen que está mal, y entonces lo veo en el evangelio, lo veo en el cristianismo, y digo, wow, ¿cuánto más no podré ganar con los hermanos? Entonces le voy a orar por el hermano y le voy a decir, hermano, son 1,000 pesitos, oro por ti. Y entonces, pensando, él dijo, bueno, pues si estos hermanos son los que oran, les voy a pedir que a mí me den también ese poder. Pero ustedes dirán, wow, es que si tú lo ves, qué piadoso es. No, su intención era otra. ¿Sí? Les ofreció dinero. Les ofreció dinero. ¿Para qué? Para que él también hiciera lo mismo. Pero si cuando analizan las escrituras, ves, esta persona ¿cambió o no cambió? Externamente se pudo ver que sí, pero en su corazón no cambió. ¿Sí? No cambió. Mientras no se tocaba el punto de su pecado, todo era gloria, todo era bendición. Cuando de repente empezó a ver dinero, se le prendió el foco, como dicen, y dijo, wow, pues ya no con artes mágicas, sino ahora dentro de todo. Eso ofrece dinero. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? El versículo 20, diciendo, dadme a mí también de este poder, para que cualquiera a quien yo pusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso, no es el tema, pero cuando alguien ora por ti y te impone las manos, ten mucho cuidado. Con toda la gente que va en las campañas y gente que se acerca, yo veo que en ti, ay, vas a hacer esto, ten mucho cuidado. Porque la imposición de manos no es perfecta, es una doctrina. ¿Sí? No cualquier persona puede ponerte las manos. ¿Sí? Entonces, mucha gente en vez de recibir el Espíritu puede recibir, ¿sí?, un demonio. Muchas personas en las campañas terminan endemoniados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es santo. Y la persona con la cual ora por ti, te pone las manos, debe tener una vida limpia, recta, que camine con el Espíritu. ¿Sí? ¿Qué más? Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado? ¿Sí? Vamos a decir, ¿por qué has pensado? ¿Qué es lo que hizo Simón cuando vio que estaba atónito? Y él empezó a pensar, si yo les ofrezco dinero, ¿cuánto puedo lograr? Sí, voy a hacer mi inversión, pero esa inversión, ¿cuánto tiempo lo voy a ganar? Entonces dijo, vale la pena. Lo pensó, ¿sí? Acuérdate que el pecado es voluntario. Él empezó a pensar, ¿cuánto podía ganar? ¿Sí? ¿Cuánto podía lograr con lo que él iba a hacer? Por eso el pecado es algo voluntario, algo que se piensa. La persona que va a fornicar, ¿lo piensa o no lo piensa? Claro que lo piensa. Va a pensar, no me vayan a ver aquí, no me vayan a ver allá. ¿En qué momento? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A quién le pido permiso? ¿Cómo me engaño? Empieza mentira. Digo que voy a ir aquí, pero no voy a ir aquí, pero sí voy a trabajar, pero no voy a trabajar, pero mira eso. Empieza a hacer toda una serie de planes. Lo piensa. El que va a pecar, ay, es que pequé porque aquí me agarró el pecado. No, es algo que se piensa. El mentiroso piensa lo que va a decir, ¿sí o no? Lo piensa. Piensa lo que va a hacer, empieza a pensar cómo lo va a hacer, cómo le va a decir. Aquí ocurre en tu voluntad. Tú sabes, ¿lo haces o no lo haces? El que roba dinero, ¿lo piensa o no lo piensa? Ve el dinero y ¿qué hace la ley? Oh, hay gente, no, mejor después. Entonces, ¿después qué hace? No pienses que va a agarrar todo a veces. Pero es robo. Lo piensa, lo razona y lo lleva a cabo. ¿Sí? ¿Qué más? Versículo 21. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón
¿Cómo era? No es recto delante de Dios. Versículo 22. ¿Qué le dijo entonces? Arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de dónde? De tu corazón. Quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hermanos, con esto quiero empezar. Porque parece ser que algunas personas consideran que el arrepentimiento no más es repetir: Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Señor, yo ya los confesé. Puede ser que tú estés pensando que ya lo confesaste. Pero Pedro, cuando ve el corazón, o sea, no es que Pedro sea omnisciente, no es que Felipe no lo haya visto, pero la cuestión es que surgió su pecado cuando vio él que Pedro estaba imponiendo las manos y estaban las manos recibiendo al Espíritu Santo. Y entonces vino en él, y entonces él pensando que por el dinero, ¿sí?, él iba también a tener ese poder. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué había en el corazón de Simón? Avaricia, egoísmo. ¿Sí? Había avaricia, había egoísmo. ¿Sí? Él pensó que todo lo había arreglado, pero la realidad es que no. Y Pedro, cuando escucha a este hombre hablar, ¿sí?, sale de luz su pecado. Le dice: arrepiéntete, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Unos piensan: no, pues es que los hermanos como que saben todo tu vida. No, es el Dios que sabe tu vida. Lo único que manifiesta la persona es lo que tiene en su corazón. Hay personas que se quieren arrepentir, pero no quieren dejar su pecado. Y como que no, hermano, sí me quiero arrepentir, yo sí lo quiero hacer, pero no. Por eso es importante que entiendas que es el arrepentimiento. Porque Pedro no lo mandó a decir: hermano, ven, Simón, ven, hermano, reciba a Cristo en tu corazón. ¿Eso le dijo? ¿Que reciba a Cristo en tu corazón? No. Ponte a cantar. ¿Le dijo también? Ponte a orar. ¿Le dijo así? Y no es que cantar y orar sea malo. Pero tienes que entender una cosa: que si tú no quieres dejar tu pecado y no quieres abandonar tu pecado, ¿de qué te va a servir orar? Tú dices: no, hermano, tú me estás diciendo que yo no estoy orando, que yo no ore. No, vamos a ir entendiendo, porque uno te va a llevar a lo otro. ¿Sí? Uno te va a llevar a lo otro. O sea, si tú entiendes que estás actuando mal, lo que te va a llevar es al arrepentimiento y a orar a Dios y decir: Señor, perdóname. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Porque nos manda a arrepentirse primero. Así que los que venimos aquí, los que estamos aquí, no pienses que por venir a la congregación tú ya estás arrepentido y eres cristiano. Es que yo veo que fulanito es así. Si no tiene evidencias de una verdadera salvación, no es convertido. Dice: hermano, pero ¿cómo es posible todo eso? Por las evidencias que está manifestando, se da cuenta la persona que está engañada, vive engañado. El arrepentimiento no tiene nada que ver con eso. Una persona que viva diciendo que ama a Dios y hace lo contrario, eso no es arrepentimiento y no es ser cristiano. Así que si tú vienes y cantas, ten en cuenta algo: ¿ya está arreglado tu vida? ¿Ya está arreglado tu corazón? No, hermano, pues entonces ¿qué hago? Vamos a irlo entendiendo. Si tú quieres que tu oración, tu alabanza, lo que tú hagas sea agradable a Dios, tú te tienes que arrepentir. Tú tienes que arrepentir. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Sí? El arrepentimiento tiene que diferenciarse solamente de sentir que hasta cierto punto con remordimiento. Porque la persona que tiene remordimiento por lo que hizo no es arrepentimiento. Solamente tiene un pesar nada más en su mente, pero no en su corazón.
porque su corazón todavía sigue lo mismo. Su mente entiende que lo que hizo está mal, pero su corazón lo desea. ¿Sí? Eso es una persona que tiene remordimiento. Te pongo un ejemplo, el borracho. ¿Qué hace el borracho? Toma y al día siguiente, ¿qué hace? Como despertó y al día siguiente ve su familia. Le duele la cabeza. Y entonces, ¿qué hace? Ve a su esposa y dice, perdóname, no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Pero ¿qué pasa después? ¿Lo vuelve a hacer o no lo vuelve a hacer? Lo vuelve a hacer. Entonces, ¿qué hace el día siguiente otra vez? Al cuarto día. ¿Lo vuelve a hacer? No lo vuelvo a hacer. Estoy arrepentido. Y la persona hasta puede hasta llorar. Porque tiene un remordimiento. Ve a un hijo que le gritó a su mamá o le desobedeció y ve a su mamá llorando. Le viene el remordimiento. Ay, mi mamita, ¿por qué estoy tan malo? Mamita, perdóname. No lo vuelvo a hacer. Termina eso y ¿qué hace? Lo vuelve a hacer. No ha pasado ni una hora, ya volvió a caer en lo mismo. ¿Se arrepintió o no se arrepintió? No. Solamente tiene un remordimiento. Porque está en su casa, es una persona y cuando sale en la calle es otra. Solo tiene un remordimiento. La persona arrepentida tiene que ver, ¿sí?, un cambio total en su manera de vivir. Tiene que reflejarse en tu conducta. No puede decir la persona que no, ¿sí? El arrepentimiento tiene que ver con algo que cambia totalmente el rumbo. No solamente pensar, es que yo siento eso, no. Tiene que ver la persona entender con claridad. Así como vimos que el pecado es un acto voluntario, o sea, tú lo piensas, el arrepentimiento también. Tienes que pensar. Tienes que pensar en qué cosa, en lo que tú hiciste, en tu pecado. Por eso el Espíritu Santo no trae convicción a muchos, porque son ligeros en su manera de arreglar sus pecados. No piensan en la gravedad, no piensan en lo que hicieron, no piensan en las consecuencias, no piensan en nada. Simplemente tienen miedo del pecado, o de las consecuencias más bien del pecado. Pero tocó una persona una joven que estaba con mucho miedo y hasta empezó a ir a la congregación. Y de repente y empezó a ir seguidito. Y de repente se le ministra porque ya empezó a llegar, pero ¿cómo estás? Y entonces sale a la luz su pecado. Y entonces, ¿cuál era su temor? Que su mamá se llegara a enterar. Pero su mamá se enteró. ¿Y sabes qué pasó con esa joven? Como ya se quitó el miedo, dejó de ser. Porque ya lo sabe mi mamá. Ya lo sabe. Gracias a Dios, ya sabe que ya pequé. Que soy así. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con que tú pienses seriamente en las cosas que has hecho. Tiene que ver con un cambio de parecer de las cosas. Tiene que ver con un cambio de lo que estás haciendo. El que vive en un libre va a entender una cosa: o sea, estoy re mal. No estás mal, estás re mal. El que miente no está mal, está re mal. El rebelde no es que esté mal, está re mal delante de Dios. Pero si no te ves, es que yo creo que soy bueno porque ayudé a mi mamá. Es que le trae el dinero a mi esposa. Y que se tranquiliza su conciencia. Y por eso muchos no logran arrepentirse. Porque solamente piensan, ¿sí?, y no se ven los cambios en su conducta. Tanto tiene que haber un cambio en tu mente como debe haber un cambio en tu conducta. El arrepentimiento es un cambio total de la manera en que tú vives. Una transformación de tu manera de pensar. Porque si no ocurre eso, no estás arrepentido. No estás arrepentido. Entonces, ¿a qué manda Pedro a Simón? Que se arrepienta. Que se arrepienta de sus pecados. Y esto es algo
que tenemos que analizar y comprender. ¿Qué implica estar arrepentido? ¿Qué implica el arrepentimiento? Es que tú seas primero honesto con Dios. No que sea, ay, hermano, ya estoy bien. Y Dios te ve y tú eres honesto con Dios en tu conducta. Porque aquí eres uno y afuera eres otro. Tienes que ser honesto. Tienes que ser honesto. Así como eres aquí, así vas a estar afuera. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que está aquí también está afuera. Tienes que ser honesto, ¿sí? Tienes que ser honesto con Dios y entender una cosa. Y tienes que reconocer que si tu conciencia te dice que lo que estás haciendo está mal, tienes que entender que el que dio los mandamientos es Dios. ¿Y con quién? ¿Con quién tienes que arreglar primero las cosas? Dios. Primero con Dios. La persona tiene que entender que verdaderamente pecó, ofendió a Dios, quebrantó sus mandamientos, los infringió. Porque si tú no reconoces, solamente pides, perdóname Señor por esto, pero no entiendes que esas leyes fueron dadas para que nosotros podamos vivir bien. O sea, de alguna manera, en un mundo donde las personas se puedan llevar de una manera con justicia. Y cuando la persona quebranta, empieza la injusticia, empiezan los problemas, empiezan las dificultades. Dios anhela que el hombre entienda que pecó contra él. Tú tienes que pensar contra quién. ¿Contra quién pequé? ¿Contra quién? ¿A quién ofendió mis pecados? A Dios. A Dios. Y tienes que pensar, Señor, ¿cómo me dices a mí haciendo esto? Piensa en el mentiroso que Dios escuchó su mentira. Escuchó cómo mentiste a tu papá, cómo mentiste a tu mamá, cómo mentiste en el trabajo, cómo mentiste en la calle, cómo mentiste quizás a un hermano, a alguna hermana. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, todo está bien. Y no analizaste, ¿sí? Que primeramente ofendiste a Dios. Porque cuando tú lo entiendes, va a venir una convicción de decirle a Dios, líbrame, porque voy a enfrentar un día contigo. Ayúdame, ten misericordia de mí. Porque el hombre que pica y entiende que va a estar un día en el juicio, ¿qué hace? ¿Se va a volver ligero? No va a arreglar las cosas. Señor, ayúdame por favor. Que si hoy muero, Señor, líbrame de permanecer en mi pecado. Señor, ayúdame a entenderlo. Porque un día sabe que se va a enfrentar al día del juicio. Es como la persona que dice que se arrepiente. Te lo pongo así para que me entiendas. Vive una vida de pecado y en la noche dice, Señor, si muero hoy, esta noche, por favor, llévame al cielo. Llévame al cielo, por favor. Estoy arrepentida. Pero ¿sabes una cosa? Al día siguiente, vuelve a hacer lo mismo. La pregunta es, ¿esta persona se arrepiente verdaderamente? No se arrepiente. ¿Qué le está diciendo a Dios? O sea, vamos a entender lo que está diciendo la persona, que toda la noche dice, Señor, no quiero perder, no quiero ir al infierno, Señor. Pero no quiere dejar su pecado, no quiere arrepentirse. ¿Qué es lo que está haciendo? Señor, te pido que esta noche me guardes, pero si por alguna situación yo muero, Señor, llévame al cielo. Porque mañana cuando amanezca voy a seguir con mi pecado, Señor. Solamente esta noche me da miedo que yo no despierte, Señor. Es lo que dice la persona. Pero no quiere abandonar su pecado, no quiere arrepentirse. No quiere arrepentirse, porque el arrepentimiento tiene que ver con una entrega, con un compromiso con Dios y apartarse de su pecado. Tiene que renunciar a su pecado. Y muchos que se arrepienten piensan que ya Dios los perdonó, pero sin embargo siguen en su pecado. Déjame decirte, no estás arrepentido y lo que estás haciendo es burlarte de Dios. Te estás burlando de Dios. Porque hoy le dices que te arrepientes y mañana estás con lo mismo. Hoy dices que sí y mañana otra vez con lo mismo. Te estás burlando de Dios. Y ninguna persona, en verdad, ¿sí?, que hace esto, en verdad va a alcanzar la vida eterna. No pienses que solamente por expresar la palabra arrepentimiento, ya estás bien. Me arrepiento, Señor.
Tiene que haber un cambio. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo. Cuando una persona dice que se arrepiente y luego lo ves en sus mismos pecados, dice, no os engañéis. ¿Qué dice esta verdad? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Dios no puede ser burlado. No. Quiero que lo entiendan bien. Esta verdad es sumamente importante. No te engañes, o sea, no pienses, porque tú puedes engañar a las personas. Que estás bien, que eso, pero engañarte a ti mismo, engañarte pensando que yo estoy bien, le voy a decir al hermano que estoy bien, la hermanita que estoy bien, pero que sabes que estás mal. ¿Qué hace la persona? Se engaña a sí mismo. Te estás engañando. ¿Y qué ocurre? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No pienses que por decir ya me arrepentí, ya Dios dijo, no, la palomita, ya estás bien. Si hay algo que estás haciendo mal, si tú que no eres cristiano y vienes y estás escuchando palabra y dices el domingo, Señor, perdóname, de verdad no lo vuelvo a hacer, y el lunes lo vuelves a hacer, y el martes también, y el miércoles también, tú intentas burlarte de Dios. O sea, te estás engañando a ti mismo, pensando que Dios no va a pasar nada, que no va a ocurrir nada, que el chismoso no va a tener su consecuencia. Pero de Dios, ¿qué dice esta verdad? No puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Tiene que haber un cambio verdadero. Dios ve cómo está tu corazón. Y te repito también, te pongo otro ejemplo porque me entiendes, de personas que dicen que se arrepienten y no se arrepienten. Piensa en el ladrón que agarra el robo y entonces tiene en su mano derecha el dinero. Dice, Dios, lo que hice está mal. Me tengo que arrepentir. Voy a orar a Dios para que me perdone. Y entonces, ¿qué hace la persona? Agarra el dinero y lo pone en su mano izquierda y dice, Señor, perdóname, porque robé, Señor. Perdóname, por favor. En el nombre de Jesús, soy perdonado. Ya me perdonó Dios, pero ¿cuánto es lo que tengo aquí? La persona vive engañada. Y esto lo podemos aplicar con los fornicarios, con los adúlteros, con los borrachos. Dios, ya me arrepentí, mira. Con su botella. Me tocó un día a ver en playa que llegan las personas y dicen, hermano, y empiezan a llorar. Quiero cambiar, quiero esto. Y tenía su botella, literalmente tenía su botella. ¿No quieres cambiar? Sí, hermano, yo no quiero ser la misma persona. Primero tienes que hacer, tira tu botella. No, hermano, eso no. Es que yo sí quiero cambiar, entonces no quieres cambiar. ¿Sí te das cuenta? Hay personas que dicen que sí quieren cambiar y tienen el anhelo de cambiar, pero no lo hacen. Se están engañando a sí mismos. Tú te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo pensando que estás bien. Piensa en el enojón. Se enoja. Dice, ay, estuvo mal lo que hice. Y de repente ve al niño haciendo algo y otra vez le voy a pedir perdón a Dios. Ya no lo vuelvo a hacer. Es que la persona no ha entendido que ese enojo, ¿sí?, es el fruto de la amargura. Y la persona vive amargada, literalmente. Por eso no puede dejar su enojo. Dije, me voy a cambiar. Y de repente nada más cambia de mano. Pero no cambia. Su conducta no cambia. La persona no cambia. Pone el chismoso. Yo no lo vuelvo a decir, ya vi todas las consecuencias que trae. Pero cuántas ganas tengo que decirle a las personas, sí, que fulanito hizo esto. Empieza a ver quién. Empieza a ver la víctima. ¿A quién? Fulanito.
sabe que ella es dispuesta a escuchar los chismes también. ¿Qué quieres que me haga? Que vienes con posición, no lo digas. Es que no sé qué decir porque es tan grande, no lo puedo llevar yo solo. Y suelta, ¿vale? ¿Quiere cambiar la persona o no quiere cambiar? No quiere cambiar. No quiere cambiar. Discúlpame, no quiere cambiar. Y si tú vas a decir, discúlpame, no quieres cambiar. No quieres cambiar. Tienes un deseo, pero no quieres. No lo mismo un deseo que un querer. Porque el deseo es algo que viene a veces involuntariamente. Pero el querer tiene que ver con la voluntad, con el que tú elijas, tú decidas. Si tú tienes un deseo, tienes el deseo de comer un helado, pero mañana ya no tienes el mismo deseo. Pero el querer hacer las cosas tiene que ver con un acto de la voluntad. Pongamos un ejemplo. Jóvenes, por ejemplo, muchachos. Hijo, ve a arreglar el patio. O hija, ven a lavar los trastes. Es un deseo de obedecer. Pero no quieres. ¿Por qué? Porque te acuerdas que tu hermano, ahí no le pusieron a hacer nada, solamente a ti. Tú tienes el deseo de hacer que la casa se vea limpia. Pero no quieres, tú no quieres. ¿Por qué? Porque está en tu voluntad. Tú eres la que decide si lo haces o no lo haces. No, pero es que a mí me pueden hacer tantas cosas. Está en ti hacerlo o no hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios puso en nosotros, ¿sí?, la capacidad de elegir entre lo que está bien y lo que está mal. Si elegimos lo bueno, no es que, ay, Señor, dices, me tienes que dar un premio porque yo obedecí, Señor. Discúlpame, pero no es así. Es lo normal que debemos hacer. Discúlpame, no vas a hacer nada bueno si tú, o nada nuevo que merezca una recompensa de parte de Dios, si tú eres un esposo que ama a tu esposa. Es lo normal que debe ser un esposo: amar a su esposa, proveer, cuidarla, velar por ella. O sea, es lo normal. No estás haciendo nada extraordinario que vea, no. Ya viste, ponme mi palomita, ¿ves? Ya soy un buen esposo. Es lo normal que debes hacer. Pero cuando la persona vive engañada, ¿sabes?, piensa que porque ya hizo algo, ya Dios está contento. Y muchas personas dicen: Señor, ya fui a la iglesia, ya viste, ya te cumplí, Señor. El lunes, fue el domingo, el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, lo vive en su egoísmo, lo vive en su pecado. Y entonces, ¿qué hace el sábado? Señor, pero yo no voy a faltar, no voy a ir, Señor. Pero su intención es convertirse, arrepentirse. No, es solamente para que vea a Dios: Señor, ya ves, yo te hice cosas buenas. La persona no está arrepentida. La persona que actúa así no está arrepentida. Que no quiere dejar su pecado. Dice: yo estoy arrepentido. No quiero dejar a mi pareja de fornicación. Señor, tú sabes que es una persona, la quiero mucho. El domingo, el miércoles me arrepiento otra vez. Y entonces sigue viviendo en fornicación, y el miércoles, que Señor, perdóname, si tú sabes que yo quiero buscarte, y llora arrepentido. Llegando el miércoles, otra vez ha subido en fornicación. La persona no quiere arrepentirse. Porque el arrepentimiento tiene que ver con que tú pienses lo que estás haciendo. Pienses bien, porque si tú piensas bien con respecto a tu pecado, de verdad el Espíritu Santo va a venir y va a hacer una obra de convicción de pecado en tu corazón. Te va a mostrar el juicio, te va a mostrar que estás condenado, y también te va a mostrar a Cristo la esperanza. Así es la esperanza. No has podido lograr todo esto porque lo haces en tu carne, lo haces porque tú quieres quedarle bien a una persona. No, ya fue hecho, Cristo lo hizo. Pero si la persona que viene y escucha y luego persiste en su propia terquedad, no se quiere arrepentir. Por eso el arrepentimiento tiene que ver con que tú no solamente digas que quieres arrepentirte, sino tiene que haber un cambio verdadero en tu corazón. Tiene que haber un cambio verdadero en tu corazón y cambiar. Te pongo el ejemplo.
Sí, porque ¿qué más implica el arrepentimiento? Un cambio de mentalidad, un cambio de conducta. Tú lo tienes que pensar, tú tienes que decidir. Si hablamos de aquella persona que robó, ¿qué es lo que debe hacer si realmente está arrepentido? Devolver, restituir. Le dijeron, ¿se puede poner el pasaje? ¿Qué le dijeron a Simón? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Sí, 8:22. Hechos 8:22. ¿Qué le dijeron que debe de hacer primero Simón? Arrepiéntete. ¿Sí te das cuenta? Una persona, ¿qué es lo que tiene que hacer primero entonces? Arrepentir. ¿De qué? De haber robado. ¿Y qué tiene que hacer? Como muestra que ya se arrepintió, de volver a robar. Ay, Señor, sabes que tengo necesidades. Me llegó como anillo al dedo. Restituye. Porque si tú piensas así, tú no estás arrepentido. Tú no estás arrepentido. Tiene que haber una restitución. Que muchas personas no restituyen. Y piensan que ya están perdonados, que ya están arrepentidos. Pero le dijeron, arrepiéntete, pues de eso tu maldad. ¿Y qué le dijeron después? Y ruega a Dios. O sea, te arrepientes primero, como dice Isaías. Ven y entonces estemos a cuentas. Pero primero, arregla esto. Tiene que verse. Lo que yo ya entendí que hice mal y voy a restituir con el agraviado, con la persona afectada, con la persona lastimada. Porque si la persona dice, yo estoy arrepentido, ¿sí? Y no restituye, es símbolo de que no quiere devolver. Te pongo un ejemplo para que me entiendas. Si alguien se queda, por ejemplo, con un traste, un ejemplo así sencillito, te prestaron un traste y no lo regresas, eso se llama robo. Y entonces dices, pero ves el traste, que viene a tu mente, esto no es mío, pero ¿cómo lo necesitan? Bien me metan mucho, y no lo regresa. ¿La persona se arrepintió o no se arrepintió? Solamente se siente mal porque, ay, es de tal persona, pero no lo regresa. No lo regresa. Eso no es una persona que quiere arrepentirse, porque que se quiere arrepentir, no solamente de palabras lo dice. Y el que presta dinero, si no regresa el dinero prestado, es robo. Tiene que regresar. Tú dirás, ay, pero es que no tengo. Por eso es que uno tiene que entender que el pecado no te muestra las consecuencias de lo que vas a hacer. Y de repente estás hasta el cuello de deudas. Y al final, no puedes tocar. Tienen mucho. Los famosos que agarran y nunca pagan en los centros comerciales o departamentales. ¿No? Ya tiene 10 años, hermano. Ya se olvidaron de ello. ¿Pero se olvidará, hermanos? Dios se le da, no. Como ya pasaron 10 años, va a caducar. Hay una ley que dice que pasa determinado tiempo y si no, se caduca. Pero delante de Dios no. No pienses engañar a Dios. Pueden pasar los años y cometiste un pecado. Tienes que arreglar. Tienes que arreglar. No puedes decir, ay, es que estoy arrepentido y todavía tienes algo pendiente. Tienes que arreglar, tienes que restituir con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu hermana. ¿Por qué? Porque entonces van a ver que estás cambiando, que eres diferente. Tú lo primero que viene a la mente de las personas cuando alguien llega y dice, ¿qué es usted con mi papá? ¿Estás bien? ¿Estás enfermo? ¿Te vas a morir? ¿Por qué? Porque cuando normalmente hace eso las personas, cuando van a morir, llámame. Un ejemplo, Víctor, ven a Víctor, yo te perdono.
te robé. ¿Hasta cuándo? Piénsalo. O sea, imagínate que Dios te llamara a cuentas, todo es arreglado, ya todo está listo. Todos tus pecados han sido perdonados, te has arrepentido de todos ellos, has restituido al agraviado. Porque si no lo has hecho, entonces tu arrepentimiento no es genuino. No es genuino. ¿Sí? Vives simplemente haciendo las cosas para que puedas nada más aparentar, quedar bien con los demás. Pero nunca hagas eso en tu arrepentimiento. Nunca trates de fingir que todo está bien si tú sabes que no está bien. Es mejor decir, mira, no estoy bien. No tengas miedo a lo que el hombre puede decirte. No tengas miedo al hombre que te pueda exhortar a través de la escritura. Teme a Dios. Teme a Dios. Porque si no lo haces mientras vivas, cuando mueras, ya no hay esperanza. Porque tratar de aparentar que estás bien no es arrepentir. Tú dirás, pero hermano, yo ya me arrepentí, pero me acordé que vino un pecado en mi mente. Que hice hace mucho tiempo. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte de ese pecado y sigue caminando. Porque muchos dirán, no, entonces hermano, pues entonces me acordé que hice algo del pasado, y entonces hermano, yo estoy mal, y dejas de congregarte, y ya te autodisciplinas. No, hermano. Cuando hay pecados que arreglar, arréglalo y sigue adelante. ¿De qué estamos hablando? De que la persona que dice que ya se arrepintió y no manifiesta frutos de cambios, la persona sigue todavía en un arrepentimiento fácil, engañándose a sí mismo. Y Dios no puede ser burlado. Tiene que haber un abandono total de tus pecados. La persona no puede decir, estoy arrepentida. Hermanos, de los 10 pecados que cometo, hermano, ¿qué crees? Estoy en victoria, hermano. Llevo 2 vencidos. ¿Cuántos te quedan? 8. Pero, hermano, ¿tú ya no ganas? ¿Cuánto tiempo llevas? Llevo 1 año, hermano, y mira, ya. Voy bien, hermano. Muy bien. Tiene que ver con un abandono total. ¿Sí? Tiene que haber un abandono total. Si una persona, por ejemplo, entendámoslo bien, manifestando arrepentimiento verdadero, trabaja en un bar, si ya se arrepintió, ¿qué debe hacer? Es que aquí gano mucho dinero, hermano. Todos los días hay propina. La cosa de que llegues con Cristo, en el tribunal de Cristo, y te diga, ay de aquellos que dan de beber a su propio, ay de aquellos, ay de ti, que persistes, que ves en tu egoísmo solamente el beneficio personal y no la gloria de Dios. Lo estás viendo tú. Y si dejo este trabajo, ¿dónde voy a encontrar tu trabajo? Si tu patrón te dice, mira, de los 10 entradas que hay, registra nada 7. Y 3, mira, yo te voy a dar, vamos a hacer un ejemplo. De los 10,000 te dice el patrón, tú registras 7,000. Estos 3, mira, 2 son para mí y yo te voy a dar 1,000 pesos. Si la persona ya se arrepintió, ¿qué tiene que hacer? No participar, no. Porque está arrepentido. Tiene que haber un abandono total de todos los pecados. No es que, ay hermano, pues es que aquí como mi báscula pesa 800, le doy 1 kilo, pero realmente le doy 800 gramos. Y la gente piensa que es 1 kilo porque así lo marca, pero ahí la ajustamos a que dé 800. Entonces al final ya tengo una ganancia. Si la persona es arrepentida, ¿qué debe de hacer? O dejas eso, o buscas otro trabajo, o arreglas bien las básicas. Porque muestras un arrepentimiento verdadero. Pero la persona dice, no, es que para que se vea un poquito más. En algunas zonas, por ejemplo como Valladolid, o en algunas zonas donde venden, para los que compran el picante o el chile seco,
molido y te dicen, este es 100% chile. Pero ¿sabes una cosa? Dentro de todo eso, las personas ya saben cómo engañar. Agarran otro, ¿sí? Salvado o algo así, y lo revuelven. Y te dicen, esto es chile habanero. Lo que están hablando es quizá 40, 60. Y tú piensas que sí es eso. Si una persona es así, ¿qué debe de hacer? Tiene que entender una cosa. Dios no está bien lo que estoy haciendo. O dejas ese empleo, dejas esa forma de vivir y buscas otra. Dios no te va a dejar. Porque si piensas que Dios va a seguir tolerando, si yo estoy arrepentido, pero esta es la fuente de ganancia. Señor, tú lo sabes, Señor. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, lo va a cosechar. Así que un arrepentimiento tiene que ver con aquellos que en verdad cambian de rumbo sus vidas, pero también lo que hacen en sus trabajos, en sus negocios, en todas las áreas, tiene que verse reflejado que hay un verdadero cambio. El vanidoso o la vanidosa, si se arrepienten, ¿debe haber cambios o no debe haber cambios? La que no se sujeta a su esposo, si se arrepiente, ¿debe haber cambios o no debe haber cambios? ¿Quién debe? Si dijeran, bueno, vamos a preguntar, ¿quién debe dar testimonio de que de verdad la persona está sujeta? Su esposo. No, hermano, yo obedezco en todo a mi esposo. De repente le pregunto, no, hermano. No está le digo eso, hace lo que quiere. Le digo, comentas, nunca quiere. Siempre hace lo que quiere ella. Es la que gobierna la casa y realmente la persona no está arrepentida. ¿Por qué? Porque la mujer es la que gobierna. Y la Biblia dice claramente dice, porque el varón es cabeza y la persona está arrepentida. Una cosa va a hacer, lo voy a hacer. Porque manifiesta que en verdad ha entendido, ha comprendido. Señor, este varón es mi cabeza. Señor, es mi esposo. Y tú me mandas en tu palabra a respetarlo, a honrarlo. Si no hay eso, simplemente solo manifiestas con tu boca que ya cambiaste. Pero debe de haber un cambio genuino, verdadero en todo eso. Porque es el arrepentimiento. ¿Qué le dijeron a Simón? Arrepiéntete. Lo mandaron a arrepentirse. Lo mandaron a arreglar su vida. ¿Para qué? Para que esté bien con Dios. No solamente con Pedro. Que estés bien con Dios. Y no solamente que yo estoy súper bien, ya creo que ya casi me salen alas para que yo ya lleve al cielo. Yo estoy súper bien, hermano. Ya lloro cuando oro. Y yo creo que ya estoy bien. ¿Eres honesto con Dios? Pero hermano, yo cada reunión lloro. ¿Estás honesto con Dios? Porque que quiere buscar a Dios tiene que entender una cosa. ¿Dios quiere perdonarnos o no quiere perdonarnos? Quiere perdonar. Por lo tanto, no puedes acusar a Dios, decirle a Dios, es que es tan difícil el pecado. Eso es acusar a Dios de hacerte pecador, como vimos el domingo. No puedo. Discúlpame. Pero tú eres el culpable de tus pecados. Porque Dios realmente quiere perdonarte. Dios quiere perdonarte. ¿Sí? Mira lo que dice Segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo 9. ¿Qué le mandó a hacer Pedro a Simón? Arrepentirse. ¿Por qué? Porque se entiende una cosa. Está cierto, está engañado. Y le dice, ruega a Dios
ruega a Dios. ¿Sí? ¿Pero qué dice? El Señor no retarda su promesa según algunas tienen por tardanza, sino es que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Porque el contexto de lo que viene hablando es la venida del Señor. Y hermano, no estés jugando con tu alma, amigo, no estés jugando con tu alma, porque eso puede ocurrir en cualquier momento. Esto puede ocurrir en cualquier momento. Cristo viene y no te va a decir, ay, arrepéntete, a las 10 voy. Claro que vas a tener tiempo, Señor, claro, gracias por avisarme, perdóname. Pero va a venir como ladrón en la noche, sin aviso. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que tenemos que estar preparados. El que está arrepentido tiene que estar limpio. No sabe, en la noche le pido perdón a Dios, y si viene Cristo al mediodía, te perdiste. Te perdiste. Uno tiene que estar bien con Dios. No es fingir. Ay, hermanita, yo soy súper bien. Pero cuando te llegue Cristo, dice, uno será tomado y otro será dejado. Es que somos, mi familia, mi esposa y yo somos cristianos. Pero si tu esposo, ¿sí?, es convertido, está caminando, te ama, te sirve, ama a Dios, y tú sigues con tus cosas, uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán durmiendo, dice. Fíjate eso. Dos estarán durmiendo. Uno será tomado y otro será dejado. Así que quiere decir esto, hermanos. Entendamos que el arrepentimiento, Dios no quiere que te pierdas. Así es que no venga y lleve a su iglesia, o Él se Señor. Tú seas uno de ellos. Pero si te niegas a renunciar a tu pecado, o no te niegas a cambiar, tú lo que dices a Dios, Dios, yo no quiero cambiar, pero dame tus bendiciones, Dios. Yo no quiero cambiar, Señor, pero protégeme, por favor. Señor, que nadie me vea, va a cometer fornicación, que nadie me vea, Señor, de ahora, Dios, que nadie me vea, Señor. Y para eso sí, Dios, ay, que nadie me descubra mi pecado. ¿Sabes una cosa? Eso es burlarse de Dios. Porque sabes que Dios, en Dios hay arrepentimiento, hay perdón en Dios. Como aquellos que decían, ay, es que le estamos orando a Dios, dicen los dos jóvenes que van a fornicar. Vamos, y se vieron en un cuarto de un hotel, y entonces dijeron, vamos a orar. Vamos a pedirle la señal a Dios, la prueba a Dios. Vamos a hincarnos y orar aquí en este cuarto. Si alguien viene y nos golpea la puerta, quiere decir que Dios no quiere que lo hagamos. Pero si nadie viene a golpear una puerta, ¿cuál fue su conclusión? Que según Dios está todo. Entonces, ora al Señor, si es tu voluntad, Señor. Sí, que nadie venga a tocar la puerta. Pero si no es tu voluntad, Señor, que alguien venga. En el nombre de Jesús. ¿Termina? ¿Vamos a esperar? Nada. ¿Cómo vivían esas personas? Engañadas. Bien engañadas. Si tú le dices, Señor, líbrame el día de hoy de accidentes, Señor, estoy saliendo, bendíceme. Y tú persistes en tu pecado, lo que le estás diciendo yo, Señor, guárdame para yo seguir en mi pecado, pero mañana, o cuando yo regrese del trabajo, voy a seguirle con el pecado. Nada más guárdame, por favor. Es lo que le dices a Dios. Porque tú no quieres cambiar. Porque tú no quieres cambiar. Bueno, lo que ven novelas, es que es el final de las series que se han venido como una maldición para las mujeres. La serie coreana, está a las 3 de la mañana, es que le van a dar el beso y grita de amor. Es una maldición. Ay, pero es que esta serie, la novela, es más, las pusieron, como dice el escritor, que en los últimos tiempos la maldad iba a aumentar, multiplicarse la maldad. Ahora te lo ponen así corridito. 24 horas al día, novelas.
y novelas. Si no te perdiste en la mañana, te lo ponen al mediodía. Si te perdiste en la mañana, en la tarde, para que no te lo pierdas. Y para que te pierdas. No te lo pierdas, pero te pierdas. Y la persona arrepentida va a entender una cosa, va a pensar en las cosas. Señor, ¿qué es lo que estoy viendo? Insultan a Dios. Toman el nombre de Dios en vano. ¿Vas a participar tú con ellos? Por eso nosotros tenemos que pensar en las cosas. O sea, Dios nos dio una capacidad de razonar las cosas. Nos dio entendimiento. ¿Por qué? Porque el pecado es un acto voluntario. Y el que se arrepiente tiene que entender también una cosa. Señor, voy a dejar esto. Lo voy a dejar. En tu nombre me arrepiento de haberlo hecho, Señor. Busco tu perdón, Señor. Y me alejo de eso, Señor. Y sé que tú me puedes ayudar. Porque entiendo lo que dice la Biblia. Señor, eres Dios todopoderoso. Me puedes sostener. Me puedes ayudar, Señor. Y lo crees. Lo entiendes. Te miras. Pero aquel que dice, ay, Señor, pues, ¿quién sabe qué tal si Dios no nos ayuda? No, tienes que entender que Dios es todopoderoso. Y si te manda a arrepentirte, es porque no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te pierdas. Y por eso cuando hablamos del pecado, veamos cómo el pecado es una infracción de la ley de Dios. Pero es acto voluntario. Y viene ahora y te dice, mira, es cierto. Así como tú decidiste quebrantar el mandamiento, tú debes estar dispuesto a reconocer que quebrantaste el mandamiento y ver de quién era el mandamiento. Y si es de Dios esos mandamientos, entonces vas a pedir perdón, te vas a poner cuentas con Él, decirle, yo quebranté esto. Pero también esto, y empiezas a arreglar tu vida. Porque la persona que dice, Señor, perdona todos mis pecados, y le preguntas de qué te perdonó Dios, no sé. No, tú pecaste, tú estás consciente de tus pecados, así los vas a confesar a Dios. Señor, perdóname por esto. Por eso también. Porque si le sales con que, ay, Señor, es que así son mis abuelos, mis padres, y aquí, lo único que haces, ¿sí? Es quitarte la responsabilidad tú y echárselo a tus padres. El domingo vimos que el padre no va a morir por el pecado del hijo, ni del hijo por el padre. Cada uno va a morir por su pecado. Así que no te justificas. ¿Sabes qué? Nosotros somos de sangre caliente y por lo tanto somos duros y golpeamos y gritamos. ¿Eh? Tú vives en pecado. Porque Dios creó al hombre recto. Y el hombre buscó perversiones. Tú lo buscaste. Entonces, si Dios nos manda al arrepentimiento, no solamente es para que confesemos nada más, sino para que nuestra conducta, nuestra vida, totalmente cambie. Se me ha replicado todo lo contrario de lo que éramos. Si no es así, y estás entendiendo, eso es cierto, pues yo he venido, la verdad, echar la culpa como que a la hermanita, el hermanito, por ellos no me arrepiento. Hoy tienes que entender una cosa. Tú estás buscando, ¿sí? Y ser víctima para que le digas, no, Señor, fíjate que yo no me salvé, Señor. ¿Y por qué no te salvaste? Es que el hermanito que estaba allá un día me malmiró y por eso yo no me quise salvar. O porque habló algo mal de mí, yo lo escuché. ¿Qué cosa me dijo? Y te vas al mundo pensando que Dios va a justificarte, pobrecito. No, el hombre va a morir por su propio pecado. Porque entendías una cosa. Si él está hablando mal de ti, ¿sí? ¿Quién pecó? ¿Tú o él? ¿Sí? No, déjalo. Si él se quiere ir al infierno, que se vaya al infierno. Ten temor de Dios y búscalo. Ten temor de Dios. Te vas hasta para que ores por la persona.
después de convertido, Señor, ten misericordia de esta persona, si es cristiano y se me perdido. Pero si tú no, si le echas la culpa a los demás, pensando y justificándote delante de Dios, tú no te has arrepentido. La persona arrepentida renuncia a todo para poder vivir para Dios. Así que no podemos decir, hermanos, ya todos los que estamos aquí estamos cristianos. Y si tú estás acercando a escuchar a Dios, la palabra de Dios, en una reunión como esta, y la reunión de domingos es una reunión general donde vienen personas, invitados, y no todos están convertidos. Pero también quisiera ir con los hermanos. El hecho de estar en una reunión no quiere decir que tú ya la lograste. Que tú ya, de ahí para adelante, dice la Escritura en Ezequiel, sí. Primero dice que si el pecador dejara su pecado, se arrepintiera, se volviera de sus malos caminos, e hiciera obras de justos, ¿sí? Volviera su corazón a Dios, arrepentido, y después viviera como un justo, ¿sí? Todos sus pecados pasados no le van a ser tomados. ¿Por qué? Por cuanto se arrepintió. Pero si el justo hiciera obras de impíos, o sea, ¿cuáles son obras de impíos? Pecado. Y que decidiera vivir en su pecado, la práctica del pecado, o sea, no es eso, en algún momento caiga, sino la práctica del pecado, el que tú practiques el pecado. ¿Y sigue? Yo siempre salgo, siempre salgo. O sea, haga lo que haga, yo estoy bien con Dios. O como la idea de la predestinación. Es como Dios se me predestinó, aunque yo me vaya, ¿no? Si yo estoy predestinado, yo voy a la gloria. Por eso nunca cambia su conducta, nunca cambia su manera de ser. Porque piensa que como ya son cristianos, ya están predestinados y van a la gloria. Pero dice la Escritura, si el justo dejara su justicia e hiciera obras de impío, ninguna de sus buenas obras también le van a ser consideradas. Porque el alma que peca es alma muerta. Así que, hermano, el arrepentimiento no quiere decir, yo me arrepentí, lo que tienes que permanecer caminando, ¿sí? Viviendo para Dios y dando frutos para Dios. No solamente un día, no solamente, es que yo me arrepentí y como los hermanos soy súper cariñoso, llegando a la casa, sale la casa, duro, tosco, amenazador. Hay personas que son amenazadores con sus ojos. Con su mal genio, su mala conducta. Tonto porque soy cristiano, no te golpeo. Esta persona no está arrepentida. No está arrepentida. Hermanos, el Señor ve que el anhelo de Dios para con todos es todo esto que nos está explicando, es que nos llama al arrepentimiento. Es para hacerlo bien. Arregla bien tu vida. Abandona tus pecados. ¿Y cómo sé qué pecados dices? Siéntate o date un tiempo para pensar en lo que has hecho en tu vida. Por eso muchos no viene la convicción del Espíritu a su vida porque terminan de ver, déjame venir por acá. Y se van y de repente están en sus redes sociales. El diablo les quita la convicción. En vez de pensar seriamente, ¿qué he hecho en mi vida? Qué graves son las cosas que he cometido en mi vida. Te aseguro una cosa: hasta el sueño se te va para arreglar tu vida. Porque entiendes una cosa: Dios se cierra los ojos y ya no los vuelvo a abrir sin que no se esté bien contigo. Pero no vaya a ser que cierres tus ojos y los abras y estés en el tribunal de Cristo. Porque entonces ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza. Te mostraba algunos pasajes en las enseñanzas anteriores. ¿A quienes Dios le negó el arrepentimiento?
Satanás, los ángeles que cayeron y a los muertos. Moriste, ya no hay oportunidad para ti. Porque mientras tengas el entendimiento y hoy estás comprendiendo la verdad, que no puedes permanecer en tu pecado y diciendo que estás arrepentido y lo comprendes bien, hoy tomas decisión de decirle: Señor, me voy a arrepentir y voy a abandonar mis pecados y me voy a alejar de esa vida. Voy a comenzar algo nuevo a ti. Quiero hacer las cosas para ti. Y busca su perdón. Busca su perdón. Porque Dios es perdonador. Nuestro Dios es un Dios que perdona. Pero, si regresamos al pasaje de Hechos, arrepiéntete pues de esa tu maldad. ¿Y qué le dijo? Y entonces ruega a Dios. Hay personas que le ruegan: Señor, perdóname, pero no quieren que se peque. ¿A qué lo manda? Arrepentirte primero. Entenderlo tú, decirle: Señor, ten compasión de mí. No quiere decir, el hermano dice que no ore, no. Entiendes eso y eso te va a llevar a clamar. Ruega a Dios. Y en este caso, a Simón dijo: si quizá te sea perdonado el pensamiento, ¿de dónde? Si quizá. A él le dijeron: ¿quién sabe? O sea, le llevaron al grado de haber pensado: Señor, ten misericordia. A eso lo llevaron, para que él viera la gravedad de su pecado. Dijera: ¿quién sabe si Dios te perdona a ti? ¿Quién sabe si te perdone? Ruégale a Dios. No le dijo: no vas a ser perdonado. Dijo: ruégale a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Dijeron a él. Y entendemos una cosa: Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Quiero mostrarte brevemente Lucas capítulo 15, por favor. Lucas capítulo 15. En tu casa te vas a poder leer del 11 hasta el 32. Dijo también: un hombre tenía 2 hijos. El siguiente, el 12. Y el menor le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo, ¿cómo? Perdidamente. Hacer obras de impíos, de pecadores, o sea, pecando. ¿Sí? ¿Qué más? Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Escúchalo bien, y que persistes en pecar. Se va a acabar todo: tu juventud, tu dinero, todo. Y mira, esta persona se acercó a otro. Y sabes, no creas que el mundo va a ayudar a los del mundo. Satanás busca destruir. ¿Qué ocurre? La cual, dice, le dio una hacienda para que apacentase, ¿qué cosa? Cerdos. Para un judío era algo abominable, algo sucio. ¿Hasta dónde cayó? ¿Qué más? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Siguiente, 17. Y volviéndose en sí. Vamos a dejar un tantito aquí. Volviéndose en sí. ¿Qué significa eso? Empezó a pensar, a razonar. Porque un pecador no razona, no piensa, solo vive con sus deseos egoístas. Pero una persona, cuando viene Dios a hacer una obra en tu corazón, te lleva a pensar. El Espíritu empieza a traer convicción y dice: es cierto, esto está mal, esto está mal. Sí, cierto. ¿Pero por qué está mal? Por esto, por esto y por esto. ¿Sí? Dice, volviendo a decir, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? De hambre. Versículo siguiente: me levantaré e iré a mi padre y le diré. ¿Qué dijo? Padre, he pecado contra el cielo. ¿Dónde estaba ese hombre? ¿Ya estaba con su padre? No, estaba todavía allí. Y mira lo que estaba pensando. ¿Qué estaba haciendo? Entendiendo. Pequé. Estoy mal.
Mira cómo me está yendo a consecuencia de mi pecado. Porque cuando Dios empieza a traer convicción de pecado a tu vida, empiezas a ver en verdad todas las cosas. Empiezas a ver, bueno, esto me pasó por esto y esto por esto. Y empiezas a ver tu maldad. Dios, ¿cómo pude ser capaz de hacer esto? Y empiezas a entender, a comprender. Muchos dicen, ya le pedí perdón a Dios, pero no comprendiste lo grave de tu pecado, por eso vuelves a caer. Aquel que entiende que está perdido, que está hundido, que ese pecado en particular lo va a llevar a perder. Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Contra el cielo, ¿contra quién? ¿Contra quién primero? Contra Dios. ¿Sí te das cuenta? Lo que hablamos hace un rato. O sea, tienes que entender qué mandamientos y de quién son los mandamientos, para luego entender que es a Dios a quien nos dices. ¿Sí? He pecado contra el cielo y contra ti. Siguiente. No soy digno de ser llamado. ¿Cómo se sentía él? Indigno. No, es que no como los pecadores de ahora. No, a mí me tienen que recibir. No tienen que dar toda la oportunidad. Soy su hijo. Aunque yo viva como viva. No soy digno de ser llamado. Cuando alguien entiende que ha pecado, en verdad, es como aquella palabra que decía, Señor, ten piedad de mi hijo, Señor. Entiende lo razón. Hay humildad de reconocer que ha pecado, ¿sí? Porque ya lo comprendió. Dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, ya no quería el estatus de hijo. Dios, yo no merezco eso. Siguiente. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y se fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Si tú te das cuenta, muchos dicen, ay hermano, aquí no hubo arrepentimiento. ¿Dónde empezó el arrepentimiento? Ahí criando los cerdos, empezó a arrepentirse. Cuando llegó en ese momento, ya estaba arrepentido. ¿Y qué hizo? Y su padre fue movido a misericordia. Él entendió y comprendió, Dios, tú eres perdonador. Mi Padre es amoroso, es misericordioso. Él entendió, comprendió la misericordia, comprendió que Dios es perdonador y lo voy a hacer. Porque lo entiendo. Es cierto el pecado, es grave, es profundo mi pecado, pero sé que también eres misericordioso. Porque es lo que hace el Espíritu cuando empieza a traer salvación. Te muestra tu pecado, pero te muestra la esperanza en Cristo. Te dice, ¿cierto? Ahí está Cristo. Ve a Cristo. Ve a Él. ¿Y qué hace este hombre? ¿Se queda ahí? Va a Cristo. Va a Él. No se queda allí. Va a Él. Si tú estás así, ¿qué necesitas hacer? Ir a Cristo. Entender que has pecado contra Él. Dice, y se echó a su cuello y le besó. Siguiente. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser hermano tuyo. Se tocó con el Padre y dijo, Padre, no soy digno de ser hermano tuyo. ¿Por qué pecar? En verdad, amados, los que nos han convertido, ¿cuántas oportunidades no te da Dios de poder arreglar tu vida con Él? Miércoles, domingo, o quizás el día de la semana algún hermano te visita o te mandan algo, o ves a tu papá o ves a tu mamá. ¿Cuántas oportunidades no te da Dios? Y muchas son rechazadas. Muchas son rechazadas. Pero ese rechazo es voluntario. Y grábatelo bien. Voluntariamente estás rechazando el perdón de Dios. Por eso te darás cuenta que cuando venga el día del juicio, ahí será el lloro de crujir de dientes. ¿Por qué? Porque se van a lamentar de haber rechazado la oportunidad de arrepentirse. ¿Qué más dice? Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Siguiente. Y traed el becerro gordo. ¿Y qué hicieron? ¿Hubo sacrificio o no hubo sacrificio? Y comamos y hagamos fiesta. Tuvo que haber sacrificio. ¿Qué simboliza eso? Cristo. Para que tú tuvieras esa paz y ese gozo que experimentas, amado hermano, Cristo tuvo que morir. Pero si tú no te arrepientes y dices, es que Dios siempre quiere
Solo dice. Solo pone reglas. No lo ves porque no has entendido quién es. Pero si te ves perdido, entonces entiendes, necesito misericordia. Si estuvieras en el hospital muriéndote, te aseguro una cosa, no querías hacer tu pecado, ni robar, ni mentir. Lo que quisieras es que alguien llegara y te predicara el evangelio, o hiciera una oración por ti. Ahí están en el hospital muchos, gimiendo, lamentándose, pero aún así Dios tiene misericordia porque no les quitó la vida, luego les dio la oportunidad. Y ellos no van a decir, es que, hermano, ¿qué debo de hacer para ser salvado? No va a preguntar, ya vino el hermano a decirme que ahora no debo de hacer eso. Ay, no. Me va a decir que no te he metido en mi celular, que no esté haciendo esto, que no esté haciendo lo otro. Te das cuenta que estás a punto de morir, lo único que quieres es arreglar tu vida. Cuando lo entiendes así, clamas y buscas. ¿Sí? Siguiente versículo, ¿no? Porque este hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es allá. Y comenzaron a regocijarse. No es que Dios no te va a esperar ahorita. Pecaste es. Quiere que te arrepientas. Pero eso es una cosa. Tiene que ser algo racional. Tú tienes que entender que lo que estás haciendo está arreglado. Tú lo tienes que comprender. Porque alguien te lo puede explicar, pero mientras tú no lo entiendas, tú no te tomes el tiempo para sentarte y pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? No vas a ver eso. Cuando tú te des cuenta de eso, tienes que estoy mal. Necesito arreglar mi vida. Necesito arreglar mi vida con Dios. Y Dios te lleva al arrepentimiento. Te lleva a un arrepentimiento. Su Espíritu te guía al arrepentimiento. Así que, ¿tú quieres buscar a Dios? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si no eres cristiano, te invitaron para que vinieras a escuchar la palabra. La Biblia dice en Hechos 8:22, arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Arrepiéntete. A veces yo sé que Dios te convence de algo en una reunión como esta, pero no quieres seguir pensando en eso. Si hoy te das cuenta que no has podido cambiar es porque no has puesto el interés para arreglar tu vida. Porque el día que te dispongas a hacerlo, porque es una elección. Decidir, voy a dejar esto, voy a dejar esto, y esto también, y esto, voy a cambiar esto, voy a restituir esto, y con eso tengo que hablar, y con eso tengo que pedir perdón, y con ese también. Porque lo entiendes. Ve a restituir, ay hermano, ¿qué te hace? Ay, no sé, tengo miedo que no me perdone. Mejor no voy. Tú no lo has entendido. Porque cuando lo entiendes. Es que estoy esperando que Él me diga que me perdonó para que yo esté perdonado. Pues, ¿qué va a hacer el diablo? Te va a decir, no lo perdones. Y te va a decir, no te perdono. Te vas a perder. En la restitución no quiere decir que la persona te perdone, pero tú te digo, arreglar tu vida. Pero tienes que entender que la restitución es arreglar, no echar a perder. Entonces diga, le voy a pedir perdón a la persona que engañé cuando era joven y que viví y está casado. ¿Qué vas a generar? Un conflicto, un problema. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte. Pero hay cosas que sí debes de entender. Para eso, si tuvieras duda de cómo restituir, acércate con algún hermano, acércate con un servidor. No es que
El hermano me va a decir, no, tú no vas a entender, se te va a explicar, tú sigues, miras así, y tú tomarás la decisión. Así que, el arrepentimiento no solamente es decir que estoy arrepentido, sino que tiene que reflejarse con cambio de mi mente, cambio de mi conducta. Tengo que reflejarlo con mis frutos, tengo que abandonar, ¿sí?, todos mis pecados, debo dejar la práctica de pecado. Decir, Señor, entiendo bien lo que voy a hacer. Y busco hacer. Te aseguro una cosa, que si tú lo haces de acuerdo a la Escritura, Dios, en verdad, es amplio perdón. Si tú quieres engañar a Dios, te vas a topar la Escritura que te dice, Dios no puede ser Dios. Así que vamos a terminar de cerrar tus ojos, oramos a Dios, entendiendo esas verdades, que tú debes ser honesto, totalmente honesto con Dios el día de hoy. No se trata nada más de venir y escuchar, sino tomar decisiones, entender, comprender. Por eso es que se te invita a que tú razones y pienses un momento después de cada enseñanza. ¿Para qué? Para que tú pienses en lo que has hecho. Porque si tú no piensas en las cosas que has hecho, te va a ser más fácil decir, perdóname para esto, para esto. Entiende lo que has hecho, razónalo. Y entonces vas a ver y va a brotar un verdadero arrepentimiento. Va a haber un verdadero arrepentimiento, porque entiendes qué implica el arrepentimiento. Que no solamente implica el decir, ya me arrepentí, sino que empieza a ver en la conducta, en tu pensamiento, debe verse el cambio externo también en ti, tanto como el cambio interno. Porque lo que tú eres se va a reflejar en lo exterior. Quiero los que están aquí, quiero que entiendas que cuando la persona decide no arrepentirse, no está rechazando a un hombre, no está rechazando al predicador, está rechazando a aquel que dejó este glorioso evangelio, que es poder para salvarse. Porque fue lo que predicó Juan, fue lo que predicó Cristo, fue lo que predicaron los apóstoles. Es lo que el Espíritu Santo estuvo marcando después, que el hombre se tiene que arrepentir. E implica cambio. E implica cambio. E implica dejar tu forma perversa de pensar, de conducirte, tu manera perversa también de vestirte, tu manera perversa también de hacer las cosas. Cambiar. De abandonar tus pecados, renunciar a ellos. Y no pienses que Dios se la va a tragar, que tú le digas, Dios, ya ves que estoy arrepentido y no quieres dejar tu pecado. Porque Dios no puede hacer burlado. Hoy toma la decisión. Hoy tú tienes la oportunidad de elegir. Así como elegiste pecar, tienes que elegir una cosa, arrepentirte también. Y como sé que Dios quiere darle una oportunidad, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que tú procedas al arrepentimiento, que tú cambies. Y se va reflejado con los que te rodean. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a todos los que estamos aquí, Señor. Padre, porque en muchas ocasiones quizá algunos de los que están aquí han entendido lo que deben de hacer o entienden que están mal, pero solamente lo dejan a la iglesia. Hoy nos muestras que aquel que quiere arrepentirse debe estar consciente de lo que ha hecho, Señor. Pensar con seriedad en su pecado, en su maldad, Señor, y decidir abandonarlos, apartarse de todos ellos para vivir para ti. Señor, para creer en tu sacrificio en la cruz, para creer que tu sacrificio fue perfecta, Señor, para limpiar nuestros pecados y transformarnos, Señor. Señor, que tu gracia nos ayude, Señor. Ayuda a todos los que estamos aquí, los que ya somos cristianos, para que entendamos, Señor, que no vayamos a caer en el engaño, Señor. Líbranos con tu Santo Espíritu de caer en el engaño. Y ayúdanos a caminar, Señor, con rectitud. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Habla a cada corazón y cada uno aquí salga con un entendimiento el día de hoy, Señor, de lo que va a ser de su vida. Porque el que rechaza, dijiste tú, Señor, en tu palabra, no te rechaza a ti, sino rechaza que envió. Tú enviaste la palabra, Señor. Y si alguien rechaza
rehúsa arrepentirse, rehúsa obedecer tu palabra hoy, Señor. No está rechazando a un hombre en el grupo, sino a ti, Señor. Señor, cada uno es responsable, Señor, de lo que va a hacer de ahora en adelante, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Amén, Señor.